Mi mamá se levantó en medio de la cena de Navidad, con 26 personas alrededor de la mesa, me miró y dijo: «Antes de que partamos el pavo, todos necesitan saber la verdad. Regina no es mi hija de sangre. Mi hijo de 4 años estaba en mi regazo». Mi esposo soltó el cuchillo, y mi papá se puso tan blanco que pensé que se iba a desmayar ahí mismo, en la cabecera de la mesa que él mismo había armado esa mañana. Pero antes de continuar, fíjate si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Regina, tengo 34 años y esta es la historia de la Navidad que destruyó 30 años de mentiras en mi familia. Pero también es la historia de lo que construí después de que la verdad salió a la luz. Necesito llevarte al antes de esa Navidad para que entiendas cómo llegamos ahí. Yo crecí en una casa de esquina en la colonia Guerrero, en Guadalajara, Jalisco. Casa sencilla, de ladrillo rojo aparente, con un árbol de limón en el patio que mi abuelo Sebastián plantó cuando compró el terreno en los años 70. 2 cuartos, una cocina con estufa de 4 hornillas que siempre tenía una quemada descompuesta, y una banqueta donde todos los vecinos se juntaban en las noches calurosas. Mi mamá, Marlene, era costurera. Pasaba el día entero en la máquina de coser que estaba en la sala, esa Singer negra que hacía un ruido que hasta hoy escucho cuando cierro los ojos. Mi papá, don Aurelio, era albañil. Manos gruesas, piel tostada por el sol, callado como una piedra. Hablaba poco, pero cuando hablaba todos se detenían. Tenía un hermano, Claudio, 2 años menor que yo. Claudio era el sol de esa casa. Todo giraba en torno a él. Si sobraba un pedazo de pastel, era de Claudio. Si alguien estrenaba ropa primero, era Claudio. Si mi papá sonreía, era por algo que Claudio había hecho. Yo no me quejaba, nunca me quejé. Pensaba que era así en todas las familias, que el niño siempre tenía prioridad. Pero había algo que yo sentía desde chica y que nunca supe nombrar. Un espacio. Como si entre yo y el resto de la familia existiera un vidrio transparente. Yo veía todo, participaba en todo, pero había algo que me separaba. Lo sentía cuando mi mamá me trenzaba el cabello por las mañanas con una prisa que no tenía cuando peinaba a Claudio. Lo sentía cuando mi papá me miraba con una expresión que no era enojo, no era amor, era algo en medio, como si estuviera tratando de resolver un problema que no tenía solución. La persona que me hacía sentir que pertenecía a esa familia era mi abuela, doña Carmen, la mamá de mi papá, 81 años, chaparra, delgada, con esas manos arrugadas que tenían fuerza de gente joven. Doña Carmen vivía en el cuarto de atrás, en un cuartito que mi abuelo Sebastián construyó antes de morir. Ella cocinaba, rezaba el rosario todas las noches y guardaba cosas. Doña Carmen guardaba todo: recibos, cartas, fotos, documentos. Tenía una caja de zapatos debajo de la cama amarrada con una liga que yo nunca había visto abierta. Cuando yo era pequeña y preguntaba qué había ahí, ella respondía siempre lo mismo: seguro de vida, hijita, lo más importante que tengo. Yo pensaba que era dinero. No lo era. Doña Carmen me trataba diferente a todos. No mejor, no peor, diferente. Me miraba con una atención que nadie más me daba, como si siempre estuviera revisando si estaba entera, si nadie me había quebrado. Cuando yo sacaba buenas calificaciones en la escuela, ella guardaba el examen en una carpeta. Cuando yo lloraba, ella no preguntaba por qué. Se sentaba a mi lado y se quedaba ahí hasta que se me pasaba. A los 18 años entré a la carrera de enfermería en la Universidad de Guadalajara. Fui la primera de la familia en entrar a la universidad. Mi papá no fue a mi graduación. Dijo que no podía faltar al trabajo. Mi mamá fue, pero se quedó al fondo y salió antes de las fotos. Doña Carmen se sentó en la primera fila. Llevaba su vestido de domingo, el azul marino con botones blancos, y aplaudió tan fuerte que la señora de al lado le pidió que se calmara. Después me dio un abrazo y me susurró al oído: «Tu abuelo estaría orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado a esta familia».
Guardé esa frase como quien guarda una moneda de oro en la bolsa. La sacaba de vez en cuando para mirarla cuando el mundo se ponía demasiado pesado. Me gradué, empecé a trabajar en el Hospital Civil de Guadalajara, turno de noche, 3 veces por semana. Me casé con Rafael a los 26. Rafael es mecánico, dueño de un taller pequeño cerca del mercado San Juan de Dios. Buen hombre, callado igual que mi papá, pero con una diferencia fundamental. Rafael me veía. Cuando yo llegaba del turno con los ojos hinchados y el cuerpo dolorido, él ya había hecho café y separado una toalla limpia. Nunca me pidió que explicara nada. Solo me cuidaba. Nuestro hijo el Pedrito nació cuando yo tenía 30, 4 kilos, sin cabello, berreando como si ya hubiera llegado al mundo con quejas que hacerle. Cuando doña Carmen lo cargó por primera vez, lloró. Nunca había visto llorar a mi abuela. Me miró y dijo, «Ahora ya puedo estar tranquila». Yo no entendí. Pensé que era cosa de señora mayor emocionada. En los 4 años siguientes, la vida siguió en ese ritmo de familia del interior. Yo trabajaba, Rafael trabajaba, Pedrito crecía, y cada domingo nos juntábamos en casa de doña Carmen a comer. Mi mamá iba, mi papá iba, Claudio iba con su novia, y nos sentábamos en esa mesa de plástico en el patio debajo del árbol de limón. Parecía normal. Parecía familia. Pero debajo de ese almuerzo de domingo había corrientes que yo no veía. Había miradas entre mi mamá y mi papá que yo no sabía descifrar. Había la manera en que doña Carmen observaba a Marlene como quien vigila una olla en el fuego. Y había esa caja de zapatos debajo de la cama, amarrada con una liga esperando. 2 meses antes de Navidad, mi mamá empezó a actuar raro. No raro de una manera que llamara la atención de todos. Raro de una manera que solo yo notaba, porque me había pasado la vida entera poniendo atención a las señales que ella daba, sin saber que las daba. Marlene dejó de llamarme. Antes, llamaba 1 o 2 veces por semana para preguntar por Pedrito, pedir una receta, quejarse de alguna vecina. No era cariño, era hábito. Pero el hábito desapareció de repente, como si alguien hubiera cortado un cable. Le llamé 2 veces. La primera dijo que estaba ocupada con un encargo de costura. La segunda dijo que no se sentía bien, y colgó antes de que yo pudiera preguntarle qué tenía. Un jueves por la noche, yo salía del hospital después de un turno de 12 horas. Eran las 7 de la mañana. El sol ya pegaba fuerte, y fui directo a casa de doña Carmen a recoger a Pedrito, que dormía ahí en las noches que yo trabajaba. Cuando llegué, encontré a mi abuela sentada en la banqueta con un café en la mano y una expresión que yo conocía. La misma expresión que usaba cuando sabía algo que no podía contar. Doña Carmen tenía esa manera de ser, recogía información toda la vida y solo la soltaba cuando consideraba que era momento. No por maldad, por estrategia. Ella decía que la verdad suelta a destiempo hace más daño que una mentira. «Abue, ¿está todo bien?», pregunté mientras acomodaba a Pedrito en el carro. Ella me miró el café, miró el árbol de limón. «Tu mamá anda platicando mucho con el Claudio». Eso en sí no era novedad. Claudio y Marlene siempre habían sido muy unidos, pero el tono de doña Carmen me decía que no era plática normal. ¿Platicando de qué? De la casa. ¿De qué es de quién? Esa casa de esquina era el único patrimonio de la familia. Mi abuelo Sebastián compró el terreno y construyó la casa ladrillo a ladrillo con sus propias manos. Cuando murió en 2010, no dejó testamento formal. La casa quedó a nombre de doña Carmen, que estaba casada con él en sociedad conyugal. Todo legal, todo registrado en el registro público de la propiedad. Pero mi papá, don Aurelio, tenía esa idea fija de que la casa era suya por derecho, porque era el hijo varón. Doña Carmen también tenía 2 hijas, la tía Nelly y la tía Socorrito. Pero para Aurelio ellas no contaban. Hija que se casó, que salió de la casa, perdió el derecho. Esa era su lógica. Yo nunca me metí en esa conversación porque no creía que fuera la mía. Pero al parecer mi mamá y mi hermano pensaban que sí era de ellos. Una semana después, un domingo de comida, llegué más temprano para ayudar a doña Carmen a condimentar el pollo.
Encontré a Claudio en la cocina, solo, hablando por el celular. Él no me vio. Estaba de espaldas, recargado en el refrigerador, y yo escuché: «Mamá, no te apures. Cuando la abue ya no pueda, la casa queda con el papá, y el papá ya dijo que me la pasa a mí. La Regina no tiene nada que ver con esto. Ella ni es...». Se detuvo. No porque me hubiera visto, porque se tragó la frase, pero yo había escuchado suficiente. Ella ni es... ¿Qué? ¿Qué no era yo? Me quedé parada en la puerta de la cocina con una bolsa de cebollas en la mano y el corazón acelerado. Claudio se dio la vuelta, me vio y su cara cambió. Se puso colorado, guardó el celular en la bolsa como si fuera un arma. «¿Ya llegaste?», dijo. «Sí, ya llegué». Me quedé ahí mirándolo. Él miró al piso, al techo, a cualquier lugar que no fuera mi cara. Después salió por la puerta de atrás. Yo no lo seguí. Fui hasta el fregadero, me lavé las manos y empecé a picar cebolla. Mis manos temblaban, pero corté cada pedazo bien preciso, como si la exactitud del cuchillo fuera a mantenerme en su lugar. Esa noche le conté a Rafael. Escuchó todo sin interrumpir, sentado al borde de la cama, quitándose las botas del trabajo. Cuando terminé, preguntó: «¿Quieres saber qué iba a decir?». «Quiero, pero tengo miedo». Vino hacia mí. Me puso la mano en el hombro. «Cuando estés lista, lo descubrimos juntos». Una semana antes de Navidad, la tía Nelly me llamó. La tía Nelly vivía en Zapopan, se había separado 2 veces. Trabajaba en una tienda de telas y hablaba sin filtro ninguno. Si doña Carmen era estratégica, la tía Nelly era una granada sin seguro. «Regina, ponme atención. Tu mamá está planeando algo para Navidad». «¿Planeando qué?». «No sé bien. Pero la tía Nelly de Zapopan llama para acá una vez en la vida y otra en la muerte. Y tu mamá me llamó 3 veces esta semana preguntando si iba a la cena. Quiere que estemos todos». Todos. Eso me heló. Marlene nunca se había preocupado por quién iba o no iba a la cena. Hacía la comida, la ponía en la mesa y listo. Si llegaba gente, perfecto. Si no llegaba, envolvía y guardaba. Ahora estaba asegurándose de tener público. 2 días antes de Navidad, pasé a casa de doña Carmen a dejar los regalos de Pedrito debajo del arbolito que ella armaba cada año. Un arbolito de plástico con adornos de los años 80 que sacaba del ropero en diciembre con el mismo cuidado de quien abre un relicario. Encontré a mi abuela en la cocina sentada, con la caja de zapatos sobre la mesa. La caja, esa caja, abierta. Doña Carmen me miró y dijo: «Siéntate, hijita». Me senté. Empujó la caja hacia mí. Adentro había papeles viejos, actas, recibos y un sobrecafé grueso, sellado con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. «Te iba a dar esto después de que me muriera, pero tu mamá me quitó ese lujo». «Abue, ¿qué está pasando?». Ella puso las 2 manos sobre las mías, manos calientes, secas, firmes. «En Navidad, tu mamá va a intentar hacerte daño frente a todos. Yo no lo voy a permitir. Pero necesito que confíes en mí y hagas una cosa». «¿Qué cosa?». «Siéntate a mi lado en la cena. No importa lo que pase, no te separes de mí». Yo quería abrir ese sobre en ese momento. Cada célula de mi cuerpo quería rasgar esa cinta y leer lo que había adentro. Pero doña Carmen cerró la caja, le puso la liga de vuelta y la guardó bajo el brazo. «Todavía no. Mañana». Me fui a casa con el estómago revuelto y una frase pegada en la cabeza como una canción que no para de sonar. Ella ni es... Nochebuena. Hice lo que hago cada año. Me levanté a las 4 de la mañana para preparar la cena. Pavo marinado desde la noche anterior, ensalada de papa, arroz con pasitas, romeritos con mole, pico de gallo, ensalada de Nochebuena, buñuelos con piloncillo y el pastel de 3 leches que doña Carmen me enseñó a hacer cuando yo tenía 15 años. 12 años preparando la cena de la familia. 12 navidades cargando cazuelas, pelando papa, friendo cebolla mientras todos dormían. Nadie me lo pedía, nadie me lo agradecía. Era simplemente esperado, como si yo viniera con esa función de fábrica. Regina, modelo cocinera de Navidad,
baterías no incluidas. Rafael se levantó a las 6 y me ayudó a cargar las ollas al carro. Pedrito dormía en el asiento de atrás con un muñeco de dinosaurio abrazado. Manejamos hasta casa de doña Carmen, que era donde la cena siempre se hacía, y empezamos a acomodar todo. Mesa grande en el patio, sillas prestadas de los vecinos, mantel blanco que doña Carmen lavaba y planchaba una vez al año solo para esa noche. A las 8 de la mañana yo ya estaba sudando en la cocina. A las 10, la ensalada de papa estaba lista. Al mediodía, el pavo entró al horno. A las 2 llegó mi mamá. Marlene entró por la puerta de adelante sin saludar a nadie. Traía una charola de salpicón de pollo y una expresión que me dio escalofríos. No era cara de quien va a una fiesta. Era cara de quien va a una audiencia. Mi papá vino detrás de ella callado como siempre. Pero él también estaba diferente. Don Aurelio traía una camisa de vestir blanca que yo nunca había visto. Él era hombre de camiseta y bermuda. Camisa de vestir era para boda y velorio. Esa Navidad era una cosa o la otra. Claudio llegó a las 4 con su novia, Fernanda. Traía 2 botellas de vino y una sonrisa que parecía ensayada. Me saludó demasiado rápido. Abrazo de un segundo, palmada en la espalda y se alejó. Fernanda me dio un beso en la mejilla y preguntó si podía ayudar en algo. Yo dije que ya estaba todo listo. Y así era. Había cocinado para 26 personas prácticamente sola. La tía Nelly llegó de Zapopan con su hijo Lucas y la nueva novia de él. La tía Socorrito vino de Tlaquepaque con su marido y sus 2 nietos. Los vecinos más cercanos, don Gerardo y doña Faustina, que eran como familia. El padre Roberto, amigo de mi abuelo Sebastián desde los tiempos de juventud. 2 primas de 2º grado. El compadre Chema, que era padrino de Claudio. 26 personas. La mesa llena. Las luces de Navidad que yo había colgado en la banqueta parpadeando en rojo y verde. Pedrito corría por el patio con los otros niños. Rafael ayudaba a poner los platos, y en medio de todo eso, doña Carmen. Sentada en la punta de la mesa, con su vestido azul marino de botones blancos, el mismo de mi graduación. En el regazo, la bolsa de cuero que cargaba a todos lados, vieja, descascarada en las esquinas, con el broche de metal que hacía un clic seco cuando se abría. Dentro de esa bolsa, yo lo sabía ahora, estaba el sobre café. Me senté a su lado, como ella me lo había pedido. Rafael a mi otro lado, con Pedrito en su regazo. Mi papá se sentó en el otro extremo de la mesa, en la cabecera que ocupaba como si fuera un trono. Mi mamá se sentó a su derecha, Claudio a su izquierda. El padre Roberto hizo la oración. 26 cabezas inclinadas. Yo espié. Mi mamá tenía los ojos abiertos, mirándome. No con enojo, con algo peor, determinación. La oración terminó. Las charolas empezaron a circular. Pedrito quería pavo y arroz con pasitas. Rafael le sirvió su plato. Yo serví el mío. Doña Carmen comió un pedazo de buñuelo y tomó un sorbo de ponche. Todo normal, todo tranquilo, hasta que mi mamá se levantó. Marlene no era mujer de discursos. En 34 años de vida, nunca la había visto hacer un brindis, dar un mensaje en público, llamar la atención hacia sí misma. Ella era la mujer de la máquina de coser, la mujer que se quedaba en segundo plano, la mujer que dejaba que el marido hablara por ella. Esa Navidad se levantó, y el ruido de la silla arrastrando en el piso de cemento hizo que todos la miraran. Quiero decir algo antes de que sigamos. Su voz tembló al principio, pero se afirmó rápido, como si hubiera ensayado aquello tantas veces que el cuerpo ya sabía el camino. Mi papá la miró con una expresión que yo no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Los dos. Ella miró alrededor de la mesa. 26 rostros, luces de Navidad parpadeando, el olor a pavo y romeritos en el aire. Y entonces me miró directamente a mí. Todos aquí creen que conocen a esta familia, todos aquí creen que saben quién es quién, pero hay algo que cargué durante 30 años y ya no aguanto más. Doña Carmen puso la mano en mi rodilla por debajo de la mesa, la apretó suavemente. Yo sentí el calor de esa mano y me aferré a él como quien se aferra a una cuerda en el vacío.
Regina no es mi hija biológica. El silencio que vino después no era silencio de verdad. Era el sonido de 26 personas aguantando la respiración al mismo tiempo. Era el sonido del mundo deteniéndose 2 segundos para decidir si seguía o no. Escuché un tenedor golpear un plato. Creo que fue la tía Nelly. Escuché la silla de don Gerardo rechinar. Escuché el corazón de Rafael latiendo en mi brazo, porque estaba tan cerca de mí que yo sentía sus pulsaciones. Y escuché una voz pequeña, confundida, saliendo del regazo de mi esposo. ¿Mamá? Pedrito me miraba con esos ojos enormes, cafés, sin entender qué estaba pasando, pero sabiendo que algo estaba mal porque su mamá había dejado de respirar. Necesito pausar aquí un momento porque, en ese instante, sentada en esa mesa, con mi hijo llamándome y 26 personas mirándome, tuve que decidir en 3 segundos quién iba a ser. La Regina de antes se hubiera levantado, cargado a Pedrito y se hubiera ido llorando. Hubiera pasado la noche en el carro, en la oscuridad, lamentándose. Hubiera llamado a Rafael pidiéndole que manejara de regreso, porque no podía ver la calle por las lágrimas. Yo conozco a esa Regina. Conviví con ella 34 años. Esa noche, ella murió. Respiré profundo. Miré a Pedrito y dije en voz baja, «Todo está bien, mi amor. Aquí está tu mamá». Él recostó la cabeza en el hombro de Rafael y se quedó quieto. Los niños sienten. No entienden las palabras, pero sienten cuando la temperatura del cuarto cambia. Miré a mi mamá. Marlene estaba de pie, las manos apretando el borde de la mesa, la barbilla levantada como si acabara de ganar una batalla. Siguió. Cuando quedé embarazada de Regina, yo y el Aurelio estábamos pasando por un momento muy difícil. Casi nos separamos. Yo hice algo que no debía. Regina es hija de otro hombre. Mi papá estaba paralizado. Blanco. La camisa de vestir que nunca usaba de repente le quedaba demasiado grande, como si se hubiera encogido dentro de ella. Él sabía. Lo vi en sus ojos que él sabía. Quizás no los detalles, quizás no el nombre, pero sabía que ese secreto existía. Y por la manera en que miró a Marlene, entendí que ella se lo había contado hacía mucho tiempo. La diferencia era que ahora se lo estaba contando a todos. La tía Nelly fue la primera en hablar. «Por el amor de Dios, Marlene». En Navidad, enfrente de la muchacha. Marlene no miró a la tía Nelly. Siguió mirándome. Lo estoy diciendo porque el Aurelio necesita saber. Esta casa, esta familia, todo lo que se construyó aquí es de los hijos de verdad. Hijos de verdad. La frase entró en mí como un cuchillo que alguien empujara despacio, centímetro a centímetro, para que yo sintiera cada pedazo del corte. Hijos de verdad. Como si yo fuera una hija de mentiras. Como si 34 años de platos lavados, de noches estudiando, de turnos en el hospital para ayudar con los gastos, de cenas enteras cocinadas sola, todo eso fuera falso porque mi sangre no combinaba con la de ella. Claudio no miraba a nadie. Tenía los ojos fijos en el plato, como si pudiera desaparecer dentro de la ensalada de papa. Fernanda, su novia, miraba de un lado al otro sin saber dónde posar los ojos. Mi papá abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió ningún sonido. Me levanté. No grité, no lloré, no temblé. Me levanté despacio, la silla arrastrando en el cemento, y miré a mi mamá con una calma que yo no sabía que tenía. Marlene. La llamé por su nombre. No, mamá. Por su nombre. La vi estremecerse cuando lo escuchó. Esperaste 30 años para decir esto. Elegiste la noche de Navidad. Elegiste una mesa con 26 personas. Elegiste la mesa donde yo cociné todo lo que están comiendo. Mi voz no subió. No bajó. Se quedó recta como una carretera en el desierto. Entonces dime, ¿por qué hoy? ¿Por qué así? Marlene tragó saliva. Porque el Aurelio necesita dejar de fingir que tiene 2 hijas cuando solo tiene una. Porque esta casa es del Claudio. Y entonces entendí. Todo cobró sentido de golpe, como cuando volteas la última pieza de un rompecabezas y aparece la imagen completa.
No se trataba de la verdad, no se trataba del valor de revelar un secreto. Se trataba de la casa de doña Carmen, la casa que mi abuelo construyó. Mi mamá me estaba eliminando de una disputa por un patrimonio que yo nunca había disputado. Esa mujer me crió, me alimentó, me trenzó el cabello, y ahora me estaba usando como moneda de cambio para asegurarse de que el inmueble quedara para Claudio. Porque si yo no era hija de Aurelio, yo no tendría derecho a nada. Era esa su lógica, tosca, cruel y posiblemente equivocada legalmente. Pero ella no estaba pensando en la ley, estaba pensando en poder. Miré la mesa, 26 rostros. La tía Nelly con los ojos rojos, la tía Socorrito con la boca abierta, don Gerardo con la mano en el pecho como si le doliera algo, doña Faustina sosteniendo el brazo de su marido, el padre Roberto con las manos entrelazadas, la cabeza baja, como si estuviera rezando en silencio. Busqué los ojos de mi papá. Don Aurelio estaba destrozado. No había otra palabra. El hombre que yo conocí toda la vida como un muro de concreto estaba agrietado de punta a punta. Miraba a Marlene con una expresión que mezclaba traición, vergüenza y algo que me partió, alivio, como si por fin no tuviera que cargar solo lo que fuera que sabía. «Papá», dije. Me miró. Sus ojos estaban húmedos. Primera vez en la vida. «¿Tú sabías?» Tardó. 5 segundos que parecieron 5 minutos. Ella me lo dijo cuando tú tenías 4 años, que no eras mía. Pero yo nunca quise creerlo. Su voz se quebró al final. Volteó el rostro, miró al patio, al árbol de limón, a cualquier lugar donde no hubiera 26 pares de ojos juzgándolo. ¿Y Claudio?, pregunté. ¿Claudio sí es tuyo? Silencio. El peor tipo de silencio, ese lleno de respuestas que nadie quiere dar. Mi papá miró a Marlene. Marlene miró al piso, y en ese intercambio de miradas supe que había otra capa de mentira debajo de la primera. Fue entonces cuando doña Carmen hizo el ruido, el clic del broche de la bolsa de cuero, seco, metálico, definitivo, como el sonido de un arma siendo cargada. Doña Carmen no se levantó de un jalón, se levantó en partes, como si cada hueso del cuerpo necesitara autorización para moverse. Primero, las manos sobre la mesa, después, los hombros, después la columna, enderezándose despacio, vértebra por vértebra. A sus 81 años, con artritis en las rodillas y dolor de espalda que nunca se quejaba, mi abuela se levantó esa noche como si tuviera 40 años y una misión. 26 personas la miraron. La matriarca en la punta de la mesa, con su vestido azul marino, la vieja bolsa de cuero abierta en el regazo y una expresión en el rostro que yo solo había visto una vez en la vida, el día del entierro de mi abuelo, cuando miró el ataúd y dijo: «Vete con Dios, Sebastián. Yo me encargo de todo acá. Marlene, siéntate». La voz de doña Carmen era baja, pero cortaba el aire como navaja. Ese tono de maestra jubilada que todavía hace temblar a los alumnos 30 años después de haber salido del salón. Mi mamá se quedó de pie. «Doña Carmen, yo tengo el derecho de...». «Te dije que te sentaras». Marlene se sentó. El patio entero quedó inmóvil. Las luces de Navidad parpadeaban en rojo y verde, y el contraste entre el inocente parpadeo de las lucecitas y lo que estaba pasando en esa mesa era casi absurdo, como una bomba explotando dentro de una posada de niños. Doña Carmen sacó el sobre café de dentro de la bolsa, el mismo que yo había visto 2 días antes, sellado con cinta adhesiva amarillenta. Lo colocó sobre la mesa, junto a la charola de pavo que yo había horneado desde el mediodía. La imagen quedó grabada en mi memoria como una fotografía, el sobre entre el pavo y la ensalada de papa, encima del mantel blanco que mi abuela lavaba una vez al año. 30 años, dijo, mirando a Marlene. 30 años envenenaste a esta familia con esta mentira. Ahora me toca hablar a mí. Marlene se puso pálida. Le veía las manos debajo de la mesa, retorciendo la servilleta hasta volverla un cordón. Mi papá estaba inmóvil, mirando el sobre como si fuera una víbora enrollada sobre la mesa. Doña Carmen se volteó hacia el padre Roberto.
Roberto, usted fue testigo de lo que voy a contar. Usted puede confirmar si miento en algo. El padre asintió despacio. Ella continuó con voz firme. En 1994, cuando nació Regina, yo estaba en el hospital. Fui la primera persona en cargarla después de la enfermera. Cuando miré a esa niña, vi el rostro de mi hijo. Misma frente, misma barbilla, mismo corte de ojos. Yo no necesitaba ningún estudio para saber. Pero su mamá aquí, apuntó hacia Marlene, decidió que necesitaba un arma. Doña Carmen abrió el sobre, sacó de adentro 2 papeles. El primero era una carta escrita a mano, en papel cuadriculado, con tinta azul desvanecida por el tiempo. El segundo era una hoja impresa, con logo de laboratorio. Esta carta, dijo doña Carmen, sosteniendo el papel con las 2 manos, la encontré en 2001. Estaba escondida dentro de un libro de recetas que la Marlene me prestó y se olvidó de recoger. Es su letra. Todos en esta mesa que alguna vez recibieron una lista del mandado o un recado de Marlene saben que es su letra. Doña Faustina asintió. La tía Nelly también. Doña Carmen no leyó la carta completa. Leyó un fragmento. Solo uno, pero fue suficiente. El Aurelio cree que Regina no es de él. Es mejor así. Mientras él piense eso, no va a meterse con lo de Claudio, porque Claudio es el que no es hijo de él de verdad. El sonido que salió de la mesa no fue un grito. Fueron varios sonidos al mismo tiempo. Un chirrido de la tía Nelly, un golpe de mano sobre la mesa de don Gerardo, un gemido de mi papá que parecía venir del fondo del pecho, de un lugar que no tiene nombre. Claudio se quedó blanco. Su novia se separó en la silla como si hubiera recibido una descarga. El padre Roberto bajó la cabeza y cerró los ojos. Marlene se levantó de nuevo. Eso es mentira, esa carta es falsa. Usted la fabricó. Doña Carmen ni parpadeó. Levantó el segundo papel. Después de que murió el Sebastián, pasé meses pensando si debía hacer algo con esta carta. Decidí que necesitaba certeza. Entonces hice un estudio. Puso la hoja del laboratorio sobre la mesa. Prueba de ADN. Le pedí al padre Roberto que me ayudara a recolectar. Una noche que Claudio durmió aquí, tomé cabello de su almohada. Del Aurelio tomé de la rasuradora vieja que siempre deja en el baño de acá. Lo mandé a un laboratorio en Monterrey. El resultado es claro. Aurelio y Claudio no tienen parentesco biológico. Aurelio y Regina sí. Nunca voy a olvidar el rostro de mi papá en ese momento. Don Aurelio, albañil, callado, hombre de pocas palabras y muchos muros. Miró a doña Carmen, miró el papel, y después me miró a mí. Yo me quedé parada. No sabía qué decir, qué hacer, qué sentir. La mujer a quien llamé mamá toda la vida había inventado que yo no era hija de mi papá para proteger el secreto de que el otro hijo era el que no era. Me aventó debajo del camión para salvar a Claudio, para salvarse a ella misma. Y lo hizo durante 30 años. 30 años en los que mi papá me miró con esa expresión que yo nunca supe nombrar. Ahora lo sabía. Era dolor. El dolor de un hombre que creía que su hija no era suya, pero que no podía dejar de quererla. Claudio se levantó de la silla. Su rostro estaba irreconocible. No era enojo, no era tristeza. Era el suelo abriéndose debajo de alguien y la persona cayendo sin saber dónde va a aterrizar. «Mamá», dijo, y su voz salió partida en 2. «Mamá, ¿eso es verdad?» Marlene estaba llorando ahora. Lágrimas gruesas, descontroladas, escurriendo por el rostro sin que ella hiciera ningún esfuerzo por limpiárselas. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Hice lo que creí que era mejor para la familia. No fue una confesión, fue una disculpa disfrazada de explicación. Y en ese patio, debajo del árbol de limón de mi abuelo, con 26 personas como testigos, la disculpa no sirvió. Lo que pasó en los minutos siguientes lo recuerdo como escenas sueltas, cortadas, fuera de orden, como cuando uno se despierta de un sueño y trata de armar la secuencia, pero las piezas no encajan bien. Recuerdo a Claudio saliendo de la mesa sin decir nada. No azotó la puerta, no gritó, no maldijo. Simplemente se levantó, caminó por el patio como un fantasma, pasó por el portón
y desapareció en la calle. Fernanda corrió detrás de él. Vi sus espaldas perderse en la oscuridad y pensé, ella no va a encontrar a quien estaba buscando, porque el Claudio que ella conocía acababa de descubrir que quizás no existía. Recuerdo a la tía Nelly levantándose y yendo directo a Marlene, con el dedo apuntándole, la voz temblando de rabia. Te lo advertí. Te lo advertí hace 20 años que esta mentira iba a explotar. Marlene no respondió. Estaba sentada con las manos en la cara, los hombros sacudiéndose, haciendo un sonido que no era llanto de quien siente remordimiento. Era llanto de quien perdió el control de la situación. Recuerdo a mi papá. Don Aurelio seguía en la cabecera inmóvil, como si su cuerpo se hubiera apagado para proteger la mente. Sostenía el papel de la prueba de ADN con las 2 manos, leyéndolo y releyéndolo, como si cada vez que lo leía pudiera cambiar el resultado. El padre Roberto se levantó, fue hacia él, le puso la mano en el hombro y dijo algo que yo no escuché. Mi papá no reaccionó, ni asintió ni negó. Solo se quedó ahí, petrificado. Recuerdo a Pedrito, mi hijo de 4 años, que se había bajado del regazo de Rafael en algún momento del alboroto y ahora estaba a mi lado jalándome la blusa. Mamá, ¿por qué todos están llorando? ¿La abue está enojada? Me agaché. Lo miré a los ojos. Todo está bien, mi amor. Aquí está tu mamá. Él recostó la cabeza en mi cuello y yo lo abracé como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de volverse líquido. Rafael se levantó, vino hacia mí, puso la mano en mi espalda. Me miró con esos ojos tranquilos que eran mi puerto desde que nos conocimos. ¿Quieres irnos?, preguntó en voz baja. Todavía no. No sé de dónde vino esa respuesta. Pero era verdad. No quería huir. Por primera vez en la vida, no quería huir. Doña Carmen seguía de pie. Miró el patio, las luces de Navidad, la mesa desordenada con platos a la mitad y charolas frías. Nadie comía. Nadie hablaba. El árbol de limón estaba quieto, sin viento, como si hasta él estuviera escuchando. Mi abuela se volteó hacia mí. Ya conocía esa mirada. La mirada que me acompañó en la graduación, que me esperaba en la puerta cada noche cuando dejaba a Pedrito, que me sostuvo en el piso cuando el mundo pesaba demasiado. «Hijita», dijo, y yo sentí la palabra hijita entrar en mí, de una manera en que nunca había entrado antes, como si fuera la primera vez que alguien realmente lo había querido decir. «Esta casa fue comprada por tu abuelo. Está a mi nombre. Siempre ha estado así. Tu papá nunca tuvo escritura, poder notarial, ni nada que le diera el derecho de decidir algo sobre este inmueble». Miró a mi papá. «Aurelio, el documento que fuiste a buscar a la notaría, esa transferencia que querías hacerle al Claudio, no vale nada. No puedes transferir lo que no es tuyo». Mi papá levantó los ojos del papel. Estaba llorando, callado, sin sollozos, sin ruido. Solo agua escurriendo por el rostro endurecido por el sol. Miró a doña Carmen y dijo una sola frase. «Lo sé, mamá». «Lo sé, me equivoqué». Doña Carmen continuó. «Esta casa se va a quedar a mi nombre mientras yo viva. Después irá a quien se lo merece. Ya dejé todo registrado con el licenciado Pérez, en la notaría del centro. No con el abogado al que tú fuiste». Me volvió a mirar. «Te iba a contar todo después de que yo me fuera, pero la Marlín me obligó a adelantarme». Sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero con una luz detrás que calentaba. También estuvo bien. Yo quería ver su cara cuando la verdad saliera. La tía Socorrito, que había estado en silencio toda la noche, soltó una carcajada nerviosa y dijo: «Doña Carmen, usted es una mujer muy peligrosa». Mi abuela respondió sin quitarme los ojos de encima: «Soy una mujer que protege a los suyos». Me levanté. Le entregué a Pedrito a Rafael. Caminé hasta el otro extremo de la mesa, rodeando sillas, platos, personas que se abrían paso para dejarme pasar como si yo estuviera hecha de algo que no querían tocar. Llegué frente a doña Carmen y la abracé. Era tan pequeña, tan delgada, tan frágil por fuera y tan indestructible por dentro.
Sentí sus huesos contra mi cuerpo y pensé en todas las veces que ella se sentó a mi lado cuando yo lloraba sin preguntarme por qué. Todos los exámenes que guardó en la carpeta, todas las noches que le leyó cuentos a Pedrito con esa voz mansa que hacía que el mundo pareciera seguro. Gracias, abue. Ella me pasó la mano por el cabello. Ni que agradecer. Eres mi nieta. Siempre lo has sido. Eso no cambia con ningún papel. Me volteé hacia la mesa. 26 personas, la mayoría todavía sentadas, algunas de pie, todas mirándome. No grité, no hice discurso, no señalé a nadie. Miré cada rostro y dije una sola cosa. Yo cociné esta cena entera desde las 4 de la mañana, 12 años de Navidad en esta cocina. Si alguien aquí todavía cree que yo no formo parte de esta familia, puede comer frío. Nadie se rió, pero la tía Nelly asintió. Don Gerardo golpeó suavemente la mesa con la mano y dijo, «La muchacha tiene razón», y doña Faustina agarró su plato y se sirvió más ensalada de papa. Regresé a mi lugar. Me senté junto a doña Carmen. Rafael me pasó a Pedrito, que ya estaba casi dormido en el regazo de su papá. Acomodé a mi hijo en mis brazos, miré la mesa y comí mi plato de comida por primera vez esa noche. La comida estaba fría, pero fue la mejor comida de mi vida. La cena terminó despacio, como fuego que se va apagando solo. La gente fue saliendo en grupos pequeños. Don Gerardo y doña Faustina fueron los primeros con un abrazo apretado a mí en la salida y una mirada a mi papá que decía más que cualquier sermón. La tía Socorrito se llevó a los nietos dormidos en brazos. El padre Roberto le apretó la mano a doña Carmen, me hizo una seña con la cabeza y salió por el portón sin prisa. Mi mamá se fue adentro de la casa antes de que todos salieran. Entró por la puerta de atrás, cerró la puerta del cuarto y ya no apareció. Mi papá se quedó en la silla de la cabecera. Cuando todos ya se habían ido, él seguía ahí. Sentado solo, con los platos sucios alrededor, mirando el papel de la prueba de ADN doblado en su mano, como si fuera un boleto a algún lugar al que no sabía si quería ir. Lavé toda la cocina. Rafael me ayudó. Lavamos ollas, secamos platos, guardamos charolas, todo en silencio. Pedrito dormía en el cuartito de doña Carmen, envuelto en el zarape de ganchillo que ella tejió cuando él nació. Cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. Me senté en la silla de la cocina, la misma silla donde doña Carmen me había mostrado la caja 2 días antes, y me quedé parada. Rafael se sentó frente a mí. ¿Estás bien? No sé. Pero no estoy peor. Me tomó la mano. Nos quedamos así unos 10 minutos sin decir nada. El silencio no era pesado. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que no necesitan palabras para decirse las cosas. En la semana siguiente, todo Guadalajara lo sabía. 26 testigos en una ciudad como esa es lo mismo que un anuncio en el periférico. El día 27, doña Faustina le contó a su comadre en la peluquería. El día 28, el personal del taller de Rafael ya sabía. El día 30, una compañera del hospital me preguntó en el pasillo, ¿es verdad que tu mamá armó ese escándalo en Navidad? Yo no confirmé, no negué. Dije que era asunto de familia y volví al turno. Pero por dentro, cada vez que alguien lo mencionaba, era como si me arrancaran una costra que todavía no había tenido tiempo de formarse. Mi papá me llamó el 2 de enero, las 7 de la mañana, yo saliendo del hospital después de una noche de turno. Vi su nombre en la pantalla y casi no contesté, casi. Pero esa parte de mí que él ayudó a crear, la parte terca, la parte que no se rinde fácil, tocó el botón verde. Su voz estaba diferente. No era la voz del albañil, del hombre de pocas palabras, del muro de concreto. Era una voz que yo nunca había escuchado. Una voz que pedía permiso para existir. Dijo que quería hablar. Yo dije que hablaba, pero con condiciones. 3 reglas. Primera, nunca más tocar el tema de mi parentesco frente a Pedrito ni frente a ningún otro niño. Segunda, cualquier decisión sobre la casa pasaba por doña Carmen y solo por ella. Tercera, él iba a buscar ayuda profesional, un psicólogo, un sacerdote, alguien, no por mí.
Por él, porque un hombre que pasa 30 años tratando a su hija como una extraña a causa de la mentira de su mujer necesita ayuda que yo no puedo darle. Guardó silencio unos 10 segundos. Después dijo, «Está bien». No discutió, no cuestionó, no se justificó. Eso por sí solo ya era diferente a todo lo que yo conocía de él. 2 semanas después, doña Carmen me contó que había hecho cita con un psicólogo en Guadalajara. Iba cada martes por la tarde. No se lo dijo a nadie, pero la vecina vio su carro estacionado en la calle del consultorio y se lo contó a doña Faustina, que se lo contó a doña Carmen. Las colonias son así. No existe el secreto, solo el retraso de la información. Con la Marlene no hablé durante 2 meses. Ella no me buscó y yo no la busqué. No por orgullo, por supervivencia. Yo necesitaba distancia para entender el tamaño de lo que había hecho. 30 años de mentira. 30 años en que mi papá me trató con esa mezcla de cariño y desconfianza que nunca entendí. 30 navidades en que yo cociné, limpié, serví, intentando pagar una deuda que nunca existió. Todo porque mi mamá decidió que era más fácil sacrificar a una hija que enfrentar la verdad sobre un hijo. Claudio fue lo más difícil. Mi hermano, sangre o no, era mi hermano. Compartimos cuarto hasta que yo cumplí 12 años. Él me enseñó a andar en bicicleta, empujando la parte de atrás de la bici hasta que yo agarrara el equilibrio. Yo le enseñé a hacer la tarea de matemáticas cada noche en la mesa de la cocina. Teníamos una historia que no dependía del ADN, pero Claudio desapareció. Después de esa Navidad, no apareció más en casa de doña Carmen, no contestaba el teléfono, no respondía mensajes. Fernanda terminó con él en enero. La tía Nelly dijo que estaba viviendo con un amigo en una colonia del otro lado de la ciudad. Yo esperé. No forcé. Sabía que necesitaba tiempo para procesar que el suelo donde había pisado toda la vida no era firme. En marzo, 3 meses después de Navidad, yo estaba en la nevería de don Antonio con Pedrito, compartiendo una nieve de coco porque hacía demasiado calor y me quedaba media hora antes del turno. La puerta se abrió y entró Claudio. Me vio antes de que yo lo viera a él. Cuando alcé la vista, él ya estaba parado entre el mostrador y mi mesa, con las manos en las bolsas, el rostro más delgado de lo que yo recordaba, y una expresión que era la combinación exacta de miedo y ganas. Pedrito gritó, «¡Tío Claudio!», y salió corriendo a abrazar su pierna. Claudio se agachó, cargó a mi hijo, y yo vi sus ojos llenarse de agua antes de que pudiera hablar. Se sentó frente a mí. Guardó silencio unos segundos. Después dijo, «Yo no sabía, Gina, de nada de esto». «Lo sé. Yo pensaba que la casa iba a ser mía y que era justo, porque eso era lo que ellos me decían. Eso también lo sé. Fui un idiota». «No, te engañaron. Igual que a mí, igual que al papá». Miró a Pedrito, que ya había vuelto a su nieve, feliz con el coco sin importarle la conversación de los adultos. Claudio sonrió, pequeño, torcido, pero era una sonrisa. El chamaco creció. Sí, ya creció. No fue un abrazo de telenovela, no lloramos juntos. No juramos que todo iba a estar bien, pero en esa nevería, compartiendo nieve de coco, con mi hijo untado a mi lado, dimos el primer paso de regreso el uno hacia el otro. 5 meses después de esa Navidad, un sábado por la tarde, llevé a Pedrito a casa de doña Carmen. Ella lo había pedido. Dijo que quería hacer atole de guayaba y necesitaba ayuda para mover la olla grande. Yo sabía que era pretexto. Doña Carmen movía olla grande sola a sus 81 años sin pedirle ayuda a nadie. Quería compañía. Cuando llegué, encontré la cocina oliendo a canela y leche caliente. Doña Carmen estaba con el delantal de flores que usaba desde que yo tenía memoria, moviendo el atole con la cuchara de madera que mi abuelo hizo con sus propias manos. Pedrito corrió al patio detrás del gato de la vecina. Yo me recargué en el marco de la puerta de la cocina y me quedé mirando. Esa escena. Mi abuela en la cocina, el olor del atole, la luz de la tarde entrando por la ventana, el ruido de Pedrito riendo en el patio. Eso era lo que me había pasado la vida buscando sin saberlo.
No era una casa, no era un nombre en el documento, no era la aprobación de mi papá. Era pertenecer, simplemente pertenecer. Doña Carmen me miró de reojo. ¿Te vas a quedar ahí parada o vas a agarrar un vaso? Sonreí. Agarré el vaso, me senté en la mesa y ella me sirvió atole caliente con canela encima. Comimos en silencio unos minutos, el tipo de silencio que es bueno, que no necesita llenarse. Después ella habló. Tú sabes que la casa es tuya cuando yo me vaya. Lo sé, abue, y quiero que la aceptes. Me detuve de masticar. La miré, el rostro arrugado, los ojos oscuros, la fuerza de esa mujer que guardó un secreto por 25 años para protegerme, que enfrentó a su propio hijo frente a 26 personas para devolverme la verdad. Pensé en lo que iba a decir. Pensé bastante y dije, la acepto. Pero no como herencia, como responsabilidad. Doña Carmen sonrió. Fue la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. No era una sonrisa de alegría, era de alivio. El alivio de quien por fin puede descansar porque sabe que las cosas van a quedar en buenas manos. Extendió la mano y tomó la mía. Tu abuelo se gustaría escuchar eso. Esa semana fui con doña Carmen a la notaría del centro. Ella ya tenía todo preparado. Un testamento hecho con el licenciado Pérez, registrado, autenticado, legal. La casa quedaba para mí, con la condición de que doña Carmen viviera ahí hasta el día que quisiera, y que yo mantuviera el cuartito de atrás disponible para cualquier miembro de la familia que lo necesitara. Leí cada línea. Firmé. Doña Carmen firmó. El notario selló y cuando salimos de la notaría, mi abuela se detuvo en la banqueta y dijo, «Ahora llévame a la nevería. Quiero nieve de coco». Con mi papá las cosas fueron cambiando despacio. Despacio de verdad, del tipo que casi no se nota. Siguió yendo con el psicólogo. No hablaba sobre lo que platicaban ahí, pero yo veía los cambios en los detalles. Empezó a llamar en el cumpleaños de Pedrito. No mandaba mensaje, llamaba. La voz seguía siendo torpe, seguía tropezándose con las palabras, pero llamaba. Un día apareció en mi casa sin avisar. Traía un carrito de madera que él mismo había hecho, pintado de azul, con rueditas que giraban de verdad. Pedrito enloqueció. Pasó toda la tarde empujando ese carrito por la sala. Mi papá se sentó en el sillón y se quedó mirando al nieto jugar. Se quedó ahí 2 horas sin hablar casi nada. Cuando se fue, se detuvo en la puerta, me miró y dijo, «Perdí mucho tiempo. Yo supe que no era del carrito. Con la Marlene mantuve distancia. No corté el contacto, pero puse límites que nunca habían existido. Podía ver a Pedrito una vez por semana, en casa de doña Carmen, con alguien presente. No por desconfianza, por protección. Porque mi hijo no iba a crecer escuchando medias verdades de una mujer que construyó su vida encima de mentiras. Marlene aceptó. No tenía opción. Había perdido el poder que tenía en la familia en el momento en que doña Carmen abrió ese sobre. Supe por la tía Nelly que ella también estaba haciendo terapia, que lloraba todos los días, que andaba diciendo que había hecho aquello por miedo a perder a su marido. Yo le creía al miedo. Pero el miedo no es disculpa para destruir la vida de una hija. Claudio volvió a frecuentar la casa de doña Carmen poco a poco. Primero venía solo los domingos, se quedaba media hora, tomaba un café y se iba. Después se quedaba a comer. Después empezó a traer un pedazo de pastel comprado en la panadería. Pequeños gestos que decían, todavía quiero ser parte de esto. Un domingo, después de comer, me llamó a la banqueta. Nos quedamos mirando al patio, al árbol de limón, al muro que mi abuelo construyó ladrillo a ladrillo. «Gina, voy a buscar saber quién es mi papá biológico. ¿Te molesta?» La miré. «¿Por qué me molestaría? Porque quizás cambia las cosas entre nosotros. Claudio, yo pasé 34 años creyendo que no era hija del Aurelio y te traté como hermano todo ese tiempo. Descubrir que sí lo soy no cambió nada. Si tú encuentras a otro papá tampoco cambia nada para mí. Eres mi hermano». Respiró profundo. Asintió. Y nos quedamos ahí en silencio mirando el árbol de limón, como si el árbol tuviera alguna respuesta que no íbamos a encontrar en ningún otro lugar.
Pasaron 8 meses desde esa Navidad. 8 meses de conversaciones difíciles, de silencios largos, de puertas que se abrieron y puertas que se cerraron. Yo sigo trabajando en el turno de noche. Sigo comiendo cereal en el piso de la cocina a veces. Sigo cansada de una manera que dormir no resuelve. Pero dejé de pagar 600 pesos al mes a un hombre que no me reconocía como hija. Son 7,200 pesos al año que ahora van a una cuenta de ahorro a nombre de Pedrito. Dejé de cocinar sola para 26 personas. En Semana Santa, cada quien llevó un platillo, y la tía Nelly trajo un pastel tan salado que nos reímos toda la tarde. Dejé de preguntarme si era suficiente. No porque encontrara la respuesta, sino porque dejé de hacerle la pregunta a quien nunca me la iba a responder bien. Doña Carmen sigue cuidando a Pedrito en las noches de turno. No acepta dinero. Cuando yo insisto, dice: guárdalo para comprarle un libro al niño. El niño que lee llega lejos. La semana pasada me senté con ella en la banqueta de noche. La misma banqueta, la misma banca, el mismo ruido de grillos y del televisor del vecino. Pedrito dormía adentro, de pijama de dinosaurio, abrazado a su almohada. Doña Carmen tomó mi mano y se puso a acariciar mis dedos, como lo hacía cuando yo era chica, y no podía dormir. Abue, ¿por qué esperó hasta esa Navidad? ¿Por qué no contó antes? Ella miró al cielo, lleno de estrellas como solo hay en los pueblos y en los barrios viejos, porque yo necesitaba que ella mostrara quién era delante de todos primero. Si yo lo hubiera contado en privado, ella lo iba a negar, iba a gritar, me iba a llamar vieja senil. Pero si ella hacía el show primero y después venía la verdad, no había manera de negarlo. Ella sola se condenó. ¿Usted tenía miedo? Todos los santos días. Pero más miedo tenía de morirme y dejarte sin saber quién eres. Recosté la cabeza en su hombro. Ella olía a jabón de lavanda y canela, el olor más seguro del mundo. No les conté esta historia para que me tengan lástima. La conté porque pasé 34 años creyendo que tenía que merecer un lugar en una mesa que nunca me guardó silla. Y cuando la verdad salió a la luz, no fue en un momento bonito, no vino envuelta en papel de regalo, vino en medio de una cena de Navidad, sucia de lágrimas y pavo frío, frente a 26 personas que nunca más van a mirar a mi familia de la misma manera. Pero llegó. Y yo estoy de pie. Mi hijo nunca va a sentarse en una mesa donde alguien le diga que no pertenece. Esa es mi línea. Y no la cruzo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿cuál parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá. Aviso, esta historia es una obra de ficción creada para entretenimiento. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o con eventos reales, es mera coincidencia.